¿Qué tal, amigos de Huichapan y todos los amigos que nos estén sintonizando a través de www.huichapantv.com? Les damos la más cordial bienvenida a estos podcasts, a estas charlas donde vamos a estar pues informando un poco desde nuestra perspectiva personal lo que sucede en el mundo, en nuestro país, en nuestro municipio. Y para esto quiero presentar a un gran amigo, una excelente persona, quien nos va a estar acompañando en estos podcasts, en este recorrido de información, donde el ánimo es perseverar y alcanzar una conciencia que equilibre a todos los seres humanos para poder vivir pues en progreso, en armonía, en prosperidad y en paz. Y pues me refiero a mi gran amigo Alejandro Barquera, un amigo huichapense, empresario y profesionista, ingeniero en sistemas y bueno, pues en realidad una gran persona. Muchísimas gracias, Alex, por estar aquí en este espacio en el cual tú formas un pilar muy importante, pues eres quien ha aportado muchísimo con la contribución de esta página para informar al pueblo de Huichapan y quienes nos escuchen alrededor de México y el mundo. No, gracias a ti, Luis, de verdad es un placer poder compartir este momento contigo y con el público, que tengamos la honra de que nos escuche, pues ya desde hacía tiempo, ¿no? Que veníamos pensando y hablando en hacer esto y por X circunstancias, por una u otra razón, no lo habíamos podido hacer, pero créeme que de corazón me complace poder hablar de estos temas que considero muy importantes, que son temas tabú hasta cierto punto todavía en nuestra cultura mexicana, pero que yo de verdad de corazón pienso que son temas pilares que se deberían de estar hablando, que se deberían de estar discutiendo con una mayor apertura, sin tapujos, sin prejuicios, y lo digo así, sin prejuicios, porque bueno, yo también era una persona que tenía muchos prejuicios de esta planta, en este caso del cannabis, ¿no? Y pues con la experiencia de la vida y de la prueba y de la búsqueda propia de la información, me di cuenta que realmente todo el concepto o la estructura de ideas que me había formado eran una ilusión, que era una mentira, ¿no? Todo lo que me había alimentado por años, si no decir por décadas de mi vida, porque yo pues empecé a consumirla a los, ¿qué fue? Los 21 años, Luis. No sé, tenía una idea muy pues desviada de lo que era en realidad la planta, ¿no? Pero bueno, creo que es algo, es un tema que da mucho para hablar y que Oye, y bueno, qué buena onda, Alex, que toques estos temas tan importantes como lo del cannabis y justamente este tema tan, pues sí, juzgado por la sociedad, que tiene un contexto histórico muy importante y es por el cual estamos platicando justamente aquí en esta charla canábica, que así me gustaría que le denomináramos cuando hablamos. Así que le vamos a poner acerca del cannabis. Canábicas, ¿no? Exacto, porque me late, de hecho es un excelente nombre, ¿no? Sí, porque además sabes que en lo que estabas tú iniciando este tema, y qué bueno que lo metiste a la frecuencia, porque pues es el miedo que tiene mucha gente, y yo he estado escuchando a la hora que el tema está aquí en México pues muy centrado en lo que ya se está regulando y que se está legislando para poder acceder en múltiples formas, todavía no muy claras, muy precisas, está muy vago el tema, pero qué bueno que lo tocaste, porque me gustaría que iniciaras tú, pues sí, poniendo el contexto en el por cual México y muchas partes del mundo, todo el mundo posiblemente, tiene estos prejuicios acerca de una hierba, de una planta
que tiene muchos beneficios para poder adquirir progreso y hasta salud. Pues sí, de hecho, como tú bien lo dices, es una planta que, si me preguntas, yo desde mi perspectiva es la planta que le puede dar y le puede brindar a la humanidad la mayor cantidad de beneficios como ninguna otra planta en toda la creación, en todo el mundo. Pues la revista Times hace, me parece que 2 décadas, sacó de hecho por ahí un artículo en el que venían más de 9,000 aplicaciones para el cannabis, desde el aspecto textil, ropas, industrial, con lo que son combustibles, medicinal, desde ungüentos, pomadas, alcoholes. Pero bueno, el contexto histórico es que es una planta que nos ha acompañado desde los principios de los registros de la humanidad. O sea, se tiene el primer registro de su consumo fue de hace 10,000 años, que esta planta estuvo con nosotros. Incluso hay una cultura ancestral de Asia que se le llama los Vedas, que pues es la cultura base de toda la espiritualidad oriental. Y para los Vedas esta planta era una planta sagrada. O sea, de hecho la consideraban una planta divina y la usaban en rituales pues de exploración espiritual. Pues desafortunadamente, pues tú sabes que si las cosas se usan de mala manera, no es tanto responsabilidad de las cosas que están siendo usadas, sino de la persona que la está usando. Entonces, así como puede ser algo para bien, también puede ser algo pues perjudicial, pero no es por la planta, sino considero que es por la persona que la está usando. Y pues sí, esta guerra, porque es una guerra no solamente contra la planta y contra la creación, sino contra los consumidores en sí, pues es una campaña que ya lleva casi 100 años, Luis, que inició y empezó en Estados Unidos, de hecho. Empezó durante la década de los 30s y pues empezó a raíz de que había un fiscal, o se había creado un cuerpo de fiscales que estaban persiguiendo a los consumidores de alcohol. No sé si recuerdas a Al Capone. Sí, claro. Sí, para la audiencia, Al Capone fue uno de los más grandes capos que hubo en Estados Unidos, y él nació de hecho a raíz de la prohibición del alcohol, porque la criminalización, Luis, trae crimen a una sociedad. O sea, es lo que lo invoca. Cuando tú criminalizas algo, estás invocando al crimen, no por el hecho de la acción, sino de el supuesto en el contexto en el que se le pone a esa situación. Y pues bueno, criminalizaron el alcohol y crearon criminales, y salió Al Capone, el famosísimo Al Capone, y estuvo buscado en ese tiempo por la fiscalía que se creó. Y bueno, de un momento a otro hicieron legal el alcohol y esta oficina que había tenido muchísimo presupuesto, que estaba dirigiendo el señor Anslinger, déjame, por aquí tengo el nombre puntual para toda la audiencia que quiera buscarlo por sí mismos, era Harry J. Anslinger. Esta oficina federal de narcóticos, bueno, así le cambiaron el nombre, pues se le ocurrió que como ya no tenían que perseguir el alcohol, pues ahora vieron una oportunidad
de empezar a justificar, y digo justificar porque en ese tiempo se vivía un momento social muy, muy delicado en Estados Unidos con lo que eran los hombres de color. Habría muchísimo racismo tanto para los hombres de color como para las personas mexicanas, y buscaron una justificación para poder emprender una campaña de persecución contra estas dos etnias, los hombres de color, los negros, hombres negros, y los mexicanos. Entonces, todo este movimiento de la prohibición de la marihuana nace a raíz del racismo, y de racismo contra nuestra propia etnia, contra nuestra propia cultura. O sea, la gente no lo sabe. El cannabis, mal llamado marihuana, y digo mal llamado marihuana porque ese es un concepto que nació de una palabra del náhuatl, que es una palabra que trae un contexto muy denostativo, en un aspecto muy malo. Es mal y juana, tiene dos palabras, que es la mal, hierba, y juana es que te atrapa, es como la hierba que te atrapa, ¿no? Así le llamaron, y pues es un nombre que se ha quedado hasta el día de hoy, pero tiene un contexto muy negativo, tiene una carga muy negativa. Es por eso que a mí no me gusta llamarle de esa manera, porque su nombre científico y su nombre correcto es el cannabis, la planta del cannabis. Entonces, bueno, empezaron a hacer la persecución y empezaron a aprobar leyes tan tontas como en ese tiempo, que si un hombre negro de color se pisaba la sombra de un hombre blanco, pues iba a la cárcel. Y si un hombre de color o un mexicano eran encontrados consumiendo marihuana o cannabis, mejor dicho, pues también eran reprendidos y eran pues castigados, ¿no? Y pues bueno, ¿por qué los mexicanos? Porque para quien no lo sepa, a nosotros en el tiempo de Doroteo Arango, Pancho Villa, no sé si tú te acuerdes, Luis, de una canción por ahí muy famosa que tenemos. Sí, la cucaracha. La cucaracha. Claro, sí. Y la podemos cantar, es la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fuma. Es correcto. Bueno, esa canción, Luis, es del tiempo de Pancho Villa, o sea, imagínate, y es que ya no tiene la marihuana que fumar porque pues era muy usada entre los soldados del general Doroteo Arango, de Pancho Villa, y también de los mexicanos. O sea, claro, nosotros como mexicanos siempre hemos sido trabajadores, Luis. Hemos sido gente que no le da miedo el trabajo, gente que se va al campo, que desde la mañana trabajaban hasta la tarde, ya muy tarde, regresaban de los sembradíos, de trabajos pesados, forjaban un porro, se lo fumaban, churrito, a descansar tranquilo en casa, y al otro día seguir trabajando. Pero bueno, vieron esta oportunidad de crear algo que hiciera racismo, una justificación para atacar a estas dos etnias, los hombres de color y los mexicanos, y de ahí empezó todo. Y habrá que decirlo que también porque el fiscal le otorgaban un generoso presupuesto para esas persecuciones, ¿no? También habrá que decirlo que la corrupción también está ahí metida, enlodando esta planta, ¿no? O sea, es un cúmulo de muchas cosas en el contexto que bien describes, Alex. Sí, claro. No, y empezó poquito, Luis, o sea, empezó, creo nada más eran un estado el que lo empezó a llevar, y luego otro estado lo adoptó, y en el transcurso de 15 años, Luis, ya era una persecución federal. O sea, casi todos los estados de Estados Unidos, vaya la redundancia, lo adoptaron, y de ahí se brincaron, no solamente de Estados Unidos, que se brincó algo ya México, etcétera, de tema mundial, güey. Sí.
Entonces, tanto así que después fue introducida en la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que pues nosotros sabemos, bueno, no es como que sea un organismo muy independiente, y lo metieron ahí como una droga y se ha ido buscando la criminalización desde ese tiempo, y fue todo a raíz de pues la presión de los Estados Unidos y de su guerra contra las drogas. O sea, y pues ha sido en base de promover el miedo, de promover el racismo. No sé si tú llegaste a ver alguno de los anuncios que hacían en sus campañas, Luis, de esos años. Están en blanco y negro. Sí, de hecho sería pertinente comentar que en la página www.huichapantv.com se encuentra un documental muy específico sobre el contexto del por cual el cannabis quedó... Está genial. ¿No? Entonces, ¿por qué no invitas a la gente a que pase, a que visite, que se suscriba y que vean ese documental sobre todo esto que estás describiendo? Sí, creo que me parece que al suscribirse ahí, digo, no tiene ningún costo, nada más es cuestión que dejen su nombre y su email y pueden acceder gratis a ver el documental. Y estaría bien que incluso que lo estuviéramos proyectando nosotros ahí de alguna forma, pero bueno, ahí está para la gente que nos está escuchando, para la audiencia. De verdad, es la cordial invitación para que lo vean, porque tiene muchísima información que les va a disipar todas esas penumbras de malos conceptos que puedan estar alimentando ese prejuicio dentro de pues la forma en la que miran el cannabis, ¿no? Y pues sí, empezó a raíz de eso y mira cuántas vidas no han costado, Luis, cuántas vidas no han costado en la historia de nuestra humanidad. O sea, me parece que ahí de hecho mencionan cómo empezaron a dar pues las licencias, ¿no? Porque después la hicieron legal, déjame te digo, la hicieron legal durante la Segunda Guerra Mundial por todo las bondades que ofrece, y la hicieron legal durante un tiempo para poder usarla, y después la volvieron a hacer ilegal. Pero fíjate, la Constitución de los Estados Unidos, la primer Constitución de los Estados Unidos de América, está hecha de papel hemp. Del papel de cannabis. ¿Sí? Del cáñamo. Bueno, para que no los que nos están escuchando que no lo sepan, cuando alguien consume el cannabis fumado, lo que consume es la flor. Cogollo. No se consume el tallo. Digo, hay quien se fuma las hojas, ¿no? Pero regularmente, o quien se fuma hasta las raíces, no sé. Pero realmente lo que contiene la mayor cantidad de propiedades, en este caso de los cannabinoides, es la flor, porque es una flor, es un fruto. El cannabis produce su fruto, su flor, su cogollo, como se le llama, y ahí es donde concentra todas los compuestos que son de beneficio medicinal para el hombre, y terapéutico, hasta terapéutico. Lo han usado. Entonces, pues sí, de verdad que a mí me entristece, y lo digo así, me entristece que esté en ese contexto con tanta falta de conocimiento. He visto las campañas que han iniciado los responsables de la administración política en nuestro país, para no decir de nuestro estado o hasta del municipio, pero son en base de malos conceptos y de mucha falta de conocimiento. Y diría el Quijote, o sea, no hay mayor peligro para el hombre que la ignorancia. Exacto. Esa es la raíz de todos los males, Luis, la ignorancia. Exacto. Y cuando se empieza una política o campañas de administración políticas basadas en la falta de conocimiento
llámese también ignorancia, pues mira cómo puede terminar. O sea, ve, hace 6 años, o si no mal recuerdo, ¿no? Ya ¿cuánto tiene de este gobierno que empezó su campaña contra las drogas? No, ya tiene mucho tiempo, Fue en el 2006. Sí, es con Felipe Calderón de Jesús. Con Felipe Calderón. Ya tiene 15 años, Luis, y nos costó vida, a los sangre. mexicanos más de 200,000 personas, seres humanos, desaparecidos o muertos. Niños que perdieron a sus padres que perdieron a sus hijos, una herida cultural y de memoria, pues, de nuestra patria que todavía se siente. O sea, fue una marca, es una cicatriz ya. Y ahí hay muchas voces todavía que piensan que debería de seguir siendo ilegal y no se pronuncian con un posicionamiento de regular o de legislar, que habrá que ver desde cada punto de vista, desde cada legislador que están proponiendo, ¿no? Y eso ya es otro tema, pero la verdad es que eso también no se ha avanzado mucho en México, y tú como una persona pues preparada y estudiada en este tema, me gustaría mucho que invitaras al público a conocer más de estos pues informes que deleitan al que nos está escuchando con la verdad, o con por lo menos una percepción más positiva de lo que es el cannabis, brother, porque no todos tienen esa visión. Te apuesto que muchos de los legisladores que ahorita están por tomar un cargo público, que están aspirando a tomar un cargo público, no se van a posicionar o no van a tomar una posición acerca del cannabis porque les resta puntos por los prejuicios que hay en la sociedad, lejos de combatirlo con información para disipar la ignorancia que tú bien mencionabas, que eso es lo que ha sido parte del problema también. O sea, el abuso de quienes nos engañan o de quienes mal informan, y también pues de nosotros que no tomamos una iniciativa para investigar acerca de estos temas. Sí, y creo que, mira, yo como político, sí pienso que un político, digo, yo no soy político, pero pienso como ciudadano que esperaría que los políticos tuvieran un compromiso primero con la verdad, por encima de los prejuicios de la sociedad y demás, porque ellos están ahí y han sido puestos por Dios en esos puestos, en esos posiciones para hacer un cambio, y el cambio no va a venir si uno se amolda a lo presente, si está errado, claro. O sea, el cambio viene cuando uno, en honor a la verdad, la manifiesta, sin importar lo que se esté, vaya. Uno no tiene que tener miedo o vergüenza al escrutinio público, o sea, porque el compromiso de uno siempre debe ser con la verdad, y si eso va a ser un bien a nuestra sociedad en un futuro de corto, mediano, largo plazo, pues qué importa si a uno lo vituperean o lo insultan o le llaman mil cosas. Siempre lo que he aprendido en mi corta edad de vida es que al final la verdad siempre triunfa y uno siempre debe de apegarse a ella. Y pues bueno, para mí la verdad es la creación, para mí la verdad es Dios, y si uno empieza a crear cosas que no van de acuerdo a eso, pues terminan situaciones y desastres como los hemos vivido en nuestra sociedad mexicana en estos últimos 30 años con estas políticas de criminalización que no han beneficiado en nada a la sociedad, Luis. O sea, si alguien ve algún beneficio, pues que lo ponga sobre la mesa, y con mucho gusto tomo la invitación del quien quiera platicar o el quien quiera debatir en este espacio que estamos abriendo, y que me estás dando la oportunidad también de colaborar contigo para hablarlo. Pero yo no he visto ningún beneficio de estas campañas de represión, de criminalización, y
pues sí sería un error, sería una necedad seguir bajo la misma línea si ya hemos visto las consecuencias de ir en contra de la naturaleza, ¿no? Exacto. Y de lo que la sociedad quiere. Entonces, yo ahorita sí veo que se ha abierto algo interesante, pues a nivel político en México con la llegada de este nuevo gobierno. Creo que sí hay mucho camino todavía por avanzar. Sin embargo, creo que se está poniendo sobre la mesa algo muy interesante. Lo único que sí esperaría es que le dieran más prioridad y más velocidad, mayor avance, porque se está quedando muy corto a mi juicio, a mi sentir, a lo de que esto requiere, vaya. Yo lo tomaría como algo de prioridad, pues, de primer grado. O sea, sería lo primero a resolver sobre la mesa, no solamente por el tema de salud y el tema social y el tema de aliviar y quitarle el mercado a estos cárteles y estos grupos criminales que han nacido de la criminalización de esta planta y de otras plantas sagradas también que están ahí en la lista, porque no creas que es la única. Bien sabes que hay una lista muy grande de plantas sagradas que están... Que eso estaría muy bien dejarlo para otro podcast, en el por qué específicamente esas plantas que ayudan a tener una conexión espiritual y con la naturaleza se ha prohibido y bajo qué criterios se manejan y qué comportamientos sociales causa que la gente se desconecte de la naturaleza y se desconecte de la espiritualidad a través de estas herramientas naturales o de botánica o no sé cómo llamarlo, pero que son algo maravilloso, ¿no? Son herramientas que Dios puso en la naturaleza para que el hombre no pierda la conexión con nuestra madre tierra y con estos seres espirituales, porque para los que tengan oportunidad de escucharme y de comprenderme, quienes lo hayan hecho en el contexto correcto, pues estas plantas están vivas y cuando uno lo hace de la manera correcta puede tener una experiencia muy retroalimentativa, muy rica en el contexto de que te deja pues aprendizajes muy internos y muy de uno mismo, ¿no? Pero bueno, todo se debe hacer de la manera correcta. Es como un martillo. Si tú agarras un martillo y lo empiezas a usar para clavar y no lo haces adecuadamente, te puedes lastimar la mano. De igual manera, una planta o un hongo o cualquiera de estas herramientas que abren portales, si uno no los usa de la manera que se deben usar, pueden terminar muy mal o incluso de manera pues muy malas, ¿no? Entonces, sin embargo, no por eso se van a prohibir, como digo, no prohibimos la gasolina solamente porque es explosiva, ¿no? Creo que sí, siempre debe haber una confianza en nuestra sociedad y en el uso responsable como adultos de cada una de estas herramientas o de estas sustancias que están en la naturaleza, pues dejar abierto el consumo responsable, ¿no? Exacto, como Alex. Sociedad responsable y que somos, ¿no? Exacto, Alex. Entonces, mira, ya llevamos 30 minutos de esta charla canábica tan interesante. ¿Qué te parece si ponemos una postura para nuestro próximo podcast igual sobre esta misma de cannabis, pero ahora tocando todas las estadísticas que hay, que es una realidad, que están ahí estadísticas que respaldan todo esto que estás compartiendo, todo esto que nos estás diciendo, para que también nuestros
auditorio pueda tener una perspectiva ya con herramientas de estadística en la mano y pueda tener una mejor percepción de lo que tratamos de informarles en estos medios de comunicación alternativos, porque ahora, pues tú lo sabes, los medios tradicionales tienen sus propios intereses y no hablan con la verdad. Sí, como para mí es un placer. Si gustas, que la gente puede empezar a darnos su opinión, qué les gustaría saber de más. Este tema, Luis, tiene para... Sí, o sea, 1000 episodios. Conozco gente que está 30 años en esto y no terminas de aprender. Y claro. Créeme que pues, yo sigo estudiando un poquito porque me gusta leyendo un poquito pues todo este tipo de información. No es que sea un experto, pero sí es mi pasión. Me gusta hablar. Y además estás informado. Un poquito que Dios me ha dado. No, claro, y además estás muy bien informado. Sí, gracias, Luis. De hecho, pues sí, ahí vamos a compartir, porque es lo más importante, el compartir el conocimiento para las personas que estén interesadas en que sigamos hablando de este tema. Como de otros temas que espero en Dios. De verdad me siento un regocijo aquí en mi corazón de estar hablando, Luis. Creo que esto ya lo quería hacer desde hace mucho tiempo, estar hablando de este tipo de temas, de estar compartiéndolo para la gente, para que lo escuche. Y pues tú nada más nos ponemos de acuerdo, que la gente nos comente también, que nos dé ideas y podemos ir haciendo un grupo de información, no solamente de esto del cannabis, sino de otros temas que podemos ir tocando también y compartiendo nuestra perspectiva. Oye, pues estaría muy chido que abriéramos un grupo en Telegram y ahí pudiéramos, además de dejar estos podcasts, dejar toda la información pertinente a lo que nos hemos estado informando, Alex, sobre todos los temas que están pasando de importancia relevante, como lo es el cannabis y como lo es todo lo que está sucediendo ahora con la pandemia y todo lo que está sucediendo en el mundo y lo que está pasando, ¿no? En estos tiempos que se ven muy difíciles. Sí, son tiempos complicados. Exacto, ¿no? Entonces estaría muy, muy interesante compartirle esto a la gente. Y a mí me da muchísimo gusto también, Alex, que estés aquí, pues, invitando a crear conciencia y que estés compartiendo toda la información, el conocimiento que has adquirido a lo largo de todos estos años con el cannabis y otros temas que has tenido y compartirle al pueblo de Huichapan pues esta información que no se consigue tan fácil debido a que, pues te repito, los medios tienen sus propios intereses y pues entre ellos el cannabis pues no está en que lo vinculen en un buen camino, ¿no? Claro, siempre estamos aquí los guerreros de la luz, ¿no? Los que podemos compartir un poquito de la otra cara o la otra perspectiva de las cosas, y creo que es un gusto, un honor, Luis, gracias por haberme invitado. Ya sabes, en lo que se requiera, yo estoy aquí para mi gente, para mi pueblo, que aunque no estoy allá, siempre lo llevo en mi corazón y es parte de la esencia y de quién soy, ¿no? Es una huella que tengo y es un honor para mí el poder ser parte de este proyecto. Muchas gracias. Y pues Huichapan siempre se lleva en el corazón, ¿no, brother? O sea, es difícil desapegarse, sí, ¿no? Entonces... Y se los digo, a quien me esté escuchando, te puedes ir del otro lado del mundo y tu pueblo lo llevas en el alma, en el centro de tu corazón. Digo, si eres verdadero huichapense, porque si no, pues se te olvida la vuelta de la esquina, ¿no? Ya saliendo ahí de San Juan, Querétaro, y ya eres queretano. Sí, exacto. Pero si eres verdadero huichapense de corazón, puedes ir del otro lado del mundo y tu pueblo siempre lo llevas en el alma. Exacto. Pues ya escucharon, amigas, amigos de Huichapan TV.
aquí está un espacio que está abriendo y estamos impulsando para el debate público, para la información, para enriquecer nuestra cultura, el conocimiento. Agradezco mucho a Alejandro Barquera, nuestro amigo Alex, que está en Suiza, pero que es huichapense de toda la vida, de corazón. Y pues bueno, recordarles que está la página www.huichapantv.com. Ahí van a poder estar escuchando estos podcasts y más que vamos a estar grabando en esta temporada para que todas y todos estemos mejor informados de lo que está sucediendo en estos tiempos muy difíciles en el mundo, en Huichapan. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Yo soy Luis Rufino, Alex Barquera, muchísimas gracias, nos vemos pronto. No, gracias a ti, un abrazo, bendiciones para todos.